Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Bueno, damos inicio al un pequeño video tutorial acerca de HTML. Vamos a hacer una introducción a lo que es el lenguaje HTML con miras al desarrollo, ¿verdad?, de un proyecto al final de nuestro curso. Bueno, primeramente vamos a explorar un poco lo que son las etiquetas básicas que tenemos disponibles para después poder todo este conocimiento que vamos adquiriendo aplicar en la realización de una página web que ya sea profesional y que sea responsive. Esa es la finalidad de este curso taller que estamos iniciando. Bueno, primeramente vamos a utilizar la aplicación NetBeans IDE, que es un editor de código con, con finalidad de aprender un poquito sobre su utilización con miras también a desarrollar en lenguaje Java posteriormente. Bueno, este es nuestro editor y acá en donde dice archivo vamos a crear un nuevo proyecto que va a ser un proyecto de HTML5 JavaScript. Entonces, si ustedes no tienen seleccionado esta opción, tienen que primeramente seleccionar en la categoría de HTML5 y luego seleccionar la opción proyecto de HTML5 y JavaScript. Le damos siguiente. Aquí es donde podemos elegir la ubicación donde queremos guardar nuestro proyecto y podemos también ponerle un nombre. En este caso vamos a ponerle curso HTML. Ese va a ser el nombre que vamos a ponerle. Podemos configurar otras cosas, podemos cargar por ejemplo una plantilla que ahora mismo no hace falta. También estas herramientas vamos a quitar para que nos genere un proyecto limpio, un proyecto que sea solamente para HTML puro y para que podamos empezar nosotros a codificar allí. Esperamos a que el proyecto se cree. Bueno, y ahí lo tenemos. Por defecto el editor de NetBeans nos crea ya. Por acá tenemos el proyecto y donde dice raíz del sitio tenemos un archivo que se llama index.html. Este es el archivo principal, el que se carga, normalmente es el que se carga cuando abrimos una dirección de una página web, de un dominio. Esto ya está construido, es un proyecto que ya podemos inclusive ejecutar desde este botón. Le damos clic en ejecutar. Primeramente tenemos que seleccionar por aquí el navegador en el cual queremos que se muestre nuestro código, el resultado de lo que estamos codificando. Entonces vamos a usar nosotros en este caso este navegador y le damos clic en el botón, en este botón, y se nos va a mostrar en el navegador el resultado de esta codificación. Ahí tenemos. Bueno, pero la idea es, como ya dijimos, hacer una introducción, así es que voy a borrar esto y vamos a empezar a explicar un poco el uso de las etiquetas que son fundamentales dentro de la estructura de una página HTML. Primeramente, lo recomendable es poner el tipo de documento con el cual vamos a estar trabajando. Entonces escribimos así mismo como está, doctype HTML. Fíjense que acá hacemos una apertura y un cierre de la etiqueta. Esto normalmente las etiquetas HTML trabajan de esta forma. Bueno, ahí definimos el tipo de documento. Ahora necesitamos definir el
lo que sería la estructura principal. Entonces, con la etiqueta HTML que vamos a crear, acá creamos la etiqueta y automáticamente el editor ya nos pone el cierre de esa etiqueta. Como vemos, las etiquetas en HTML tienen una apertura y un cierre. Esa es la forma de crear estas etiquetas. La etiqueta doctype es una etiqueta especial que no necesita de cierre. Existen unas pocas etiquetas que no necesitan cierre, pero la mayoría de ellas sí que necesitan. Por ejemplo, lo que sería el encabezado de nuestro documento, el head, también tiene una apertura y un cierre. Bueno, dentro de este encabezado van informaciones como el título, que sería la etiqueta title. Y dentro de esta etiqueta vamos a poner un título para el documento. Por ejemplo, a modo de prueba, voy a poner este es el título de la página. Bueno, una vez definido el encabezado, vamos a ver cómo va quedando. Podemos ejecutar ya sea con este botón, pero hay que tener en cuenta que lo que va a hacer este botón es ejecutarme el proyecto y va a cargar siempre esta página. Pero si yo tengo, por ejemplo, más páginas, entonces, y si quiero ver el contenido de cómo va quedando, tengo que hacer lo siguiente. Clic derecho y en ejecutar archivo o run file. Y eso va a hacer que se me abra en un navegador. Y como vemos, acá aparece siempre el title, que es el contenido que tiene esta etiqueta. Bueno, una vez definido lo que es el encabezado, necesitamos definir el cuerpo, que sería esta parte, la parte visible de nuestra página web. Para ello, hacemos uso de la etiqueta body, que sería como el cuerpo del documento. Bueno, dentro de esta etiqueta nosotros empezamos a diseñar toda nuestra página web. También se pueden añadir otras informaciones en la etiqueta head como el meta charset, que sería el juego de caracteres. Este juego de caracteres, como ya hemos visto anteriormente, se utiliza para definir el idioma, el conjunto de caracteres que se van a utilizar en la página. Por ejemplo, si queremos utilizar tildes o ñes en el contenido del texto de nuestra página web, entonces obligatoriamente hay que definir el charset, el juego de caracteres que vamos a estar utilizando. Esto se pone en forma obligatoria, vamos a decirlo. Aunque también podemos obviarlo, pero lo mejor es definir el juego de caracteres que vamos a estar utilizando para que todo el contenido de nuestra página web se muestre correctamente. Bueno, en el body podemos poner, por ejemplo, el famoso Hola Mundo. Un texto que debería demostrarse en el navegador. Lo único que vamos a hacer es guardar esto, guardar los cambios que hemos hecho. Vamos al navegador. Y como ya se encuentra cargada la página index.html, vamos a hacer un refresh. Control R o F5 en este botón. Y vemos ahí que el hola mundo que hemos escrito en el cuerpo del documento aparece ya visible, ¿no? Si queremos, por ejemplo, agregarle formato, tamaño, entonces deberemos hacer uso de un lenguaje que vamos a aprender, que sería el lenguaje CSS, que se encarga de darle los estilos a nuestra página web, ya sea en cuanto a su posición, color, tamaño,
Entonces todo lo que tenga que ver con el diseño de nuestra página vamos a crear un archivo CSS para poder trabajar con ello. Y vamos a hacer seguidamente una práctica acerca del uso del lenguaje también que acompaña a HTML, que es el CSS. Bueno, ahora vamos a crear una nueva página HTML haciendo clic encima de la raíz del sitio, encima de esta carpeta. Vamos a darle clic en New y HTML File. Aquí nos pide un nombre para nuestro archivo. Nosotros vamos a poner, vamos a llamarle trabajando guión con estilos. Ese es el nombre que le vamos a dar a nuestra página web. Lo importante aquí es siempre una recomendación que se da es evitar el uso de espacios. Entonces en vez de espacio ponemos guión medio para separar un poco lo que sería el nombre o los títulos de nuestra página. Una vez hecho eso, le damos clic en Finish y tenemos ya acá creado nuestra nueva página HTML. Esta es la forma en que en el HTML podemos poner comentarios. Por ejemplo, podemos poner escribir así como está esto, y dentro de eso escribir una breve descripción de lo que se trataría o de lo que se está mostrando en esta página web. Entonces ponemos un pequeño comentario. En los comentarios normalmente no los interpreta el navegador, sino que más bien son para referencias y para trabajo en equipo. Entonces yo puedo explicar acá qué es lo que estoy haciendo y otra persona más adelante puede venir a ver. Entonces leyendo los comentarios puede enterarse de qué se trata esta parte de la página web. Bueno, vamos a poner acá en esta página se aprenderán a utilizar los estilos CSS. Bueno, lo bueno del editor NetBeans, como ya vemos, es que ya nos crea el doctype, la estructura básica del HTML, inclusive ya nos agrega acá el charset y también nos agrega información acerca de cómo se va a mostrar nuestra página web en los distintos navegadores, ya sea en una computadora o en un teléfono o tablet. Bueno, acá en el título vamos a cambiar y vamos a poner aplicando estilos. Siempre es bueno definir un título para nuestra página. Bueno, acá en el body lo que vamos a hacer es crear un pequeño texto. Vamos a ponerle acá. Vamos a aprender una etiqueta, la utilización de la etiqueta P, que sirve para definir párrafos. Todo texto debería de estar dentro de una etiqueta, entonces como que vamos a introducir un texto, hacer uso de la etiqueta P, que se utiliza para definir párrafos dentro del HTML. Y acá vamos a poner mamá, ya estoy aprendiendo HTML. Bueno, veamos cómo queda esto. Vamos a darle clic en guardar y clic derecho y ejecutar archivo o run file. Y vemos cómo queda. Aplicando estilos, esto es el título que nosotros habíamos puesto en esta parte. Entonces, eso es lo que se muestra. Y el contenido de la página, que es todo lo que está dentro de las etiquetas body, es esto, ¿verdad? Este pequeño texto que hemos puesto como párrafo. Y acá aparece, mamá, ya estoy aprendiendo HTML. Por ejemplo, una de las cosas más comunes que se hace al trabajar con texto es el resaltado de
cosas importantes. Entonces, cuando nosotros queremos resaltar un texto dentro de un párrafo, tenemos disponibles distintas etiquetas. Una de ellas es justamente la etiqueta strong. Fíjense que cuando yo le pongo el signo de menor y escribo, el editor ya me va sugiriendo las distintas etiquetas que yo podría estar utilizando. Entonces, es lo bueno que tiene este editor y otros más. Entonces, escribiendo acá strong, vemos ahí ya nos aparece. Hacer clic, ya nos rellena. Y cerrando con el signo de mayor, ya nos pone acá la etiqueta de cierre. Solamente le hacemos un enter y ya tenemos disponible ya la etiqueta strong con su correspondiente apertura y cierre. Bueno, lo que queremos resaltar en este caso es lo que es las siglas del HTML. Entonces, veamos cómo está quedando. Está quedando así con un formato normal, ¿no? Bueno, si queremos resaltar que esto aparezca en negrita, podemos poner las siglas del HTML, podemos poner dentro de strong, y eso va a hacer que al interpretarse, al cargarse esa página web, el HTML aparezca en negrita. Entonces, vamos a ver si recargamos, vemos que cambia tanto visual como semánticamente el sentido de la palabra HTML, aparece en negrita, resaltado. Entonces, toda vez que queramos resaltar un poco el texto, podemos hacer uso del strong. Por ejemplo, si quiero resaltar estoy aprendiendo HTML, entonces todo esto debería estar dentro del strong. Entonces hacemos un copiar y pegar y vamos a darle clic en guardar, recargamos la página y aparece a partir de acá hasta acá, porque es todo este contenido el que estaba dentro de esta etiqueta strong. Bueno, pero es solo a modo de información. Lo que yo quiero es que el HTML aparezca ahí en negrita, entonces con eso será suficiente. Ahí está. Bueno, pero ¿cómo podemos darle, por ejemplo, color a nuestro texto? Es algo básico que debemos aprender. Entonces, si queremos aplicarle algún color o cambiar el tamaño de la letra, debemos hacer uso de los estilos CSS. Para aplicar estilos existen distintas o diversas formas. Una de ellas, la más fácil, sería utilizar el atributo, una de las propiedades que tiene, una de las opciones que tiene la etiqueta P, que se llama style, que sería algo así como el estilo. Entonces ahí podemos hacer uso de la opción de color para definir un color a nuestro texto. Por ejemplo, podemos ponerle un rojo mediante la palabra red. Entonces, si escribimos de esta forma, podemos fácilmente cambiarle el color a nuestro texto. Ya, es muy fácil, pero no es la única manera. Existen casos en el que resulta útil hacer esto si queremos cambiar alguna parte fácilmente. Bueno, ahora, otra forma es definir estilos mediante el uso de la etiqueta style, pero dentro de nuestro encabezado, dentro del head. Ven cómo yo creé acá un estilo o una etiqueta de estilo dentro del encabezado. Entonces acá podemos también, por ejemplo, cuando queremos aplicarle a más de un elemento, podemos definir, por ejemplo, acá que todas las etiquetas P van a tener un color rojo. Entonces ponemos este código. Entonces acá estamos diciendo
al intérprete que todas las etiquetas P que tengan la propiedad color que se ponga en rojo. Entonces, veamos, voy a borrar esto y voy a ver el resultado. Voy a darle clic guardar y recargar. Entonces vemos que el resultado es lo mismo. Entonces, la forma de escribir nomás lo que va cambiando, ¿no? Bueno, entonces si yo pongo otro párrafo por aquí, y le doy clic en guardar, entonces ese párrafo también va a aparecer con el color rojo, ya que yo dije acá que todo lo que sea, todas las etiquetas P, voy a cambiarle el color a rojo. También puedo poner, por ejemplo, blue, que sería un azul, entonces se aplica ese estilo. También puedo definir colores personalizados escribiendo el símbolo de numeral y escribiendo el código hexadecimal correspondiente al color que yo quiero utilizar. Por ejemplo, esto nos da acá un color rojo. Esto es la forma en que podemos definir el color rojo utilizando códigos hexadecimales. Pero para evitarnos eso, podemos hacer uso de la herramienta del editor, el selector de color. Entonces escribimos el símbolo del numeral y ya nos va a aparecer acá la opción Color Chooser. Y nos aparece acá un selector de color donde yo puedo seleccionar el color que yo esté queriendo aplicar en forma fácil. Acá ya me genera el código hexadecimal correspondiente a este color. Entonces puedo hacer copiar o simplemente aceptar y ya tenemos acá el color personalizado, el cual queda aplicado perfectamente, como vemos acá. Bueno, pero para el ejemplo vamos a utilizar entonces directamente el rojo. Ya, ahí vemos cómo queda nuestro texto en rojo. Bueno, eso es una forma un poco más eficiente de ir definiendo estilos. También, pero lo más recomendable es crear un archivo o una carpeta. Primeramente vamos a crear el archivo CSS. Entonces hacemos clic encima de Site Root y clic derecho, nuevo. Y seleccionamos la opción Cascading Style Sheet, que va a ser nuestra hoja de estilos. Le ponemos como nombre estilos y le damos clic en Finish. Bueno, esto es, como ven, un comentario, la forma en que yo puedo escribir comentarios, por ejemplo, información acerca de la fecha de creación o del autor que haya creado este archivo. Como de dar un poco de información a los programadores que puedan llegar a trabajar con esta hoja de estilos. Bueno, una vez definido eso, podemos empezar a escribir todo lo que hemos escribido acá. Vamos a darle clic derecho, cortar, y vamos a pegarlo aquí. Bueno, entonces el código que, como ven ustedes, es el mismo que hemos usado anteriormente. Acá estamos diciendo que todas las etiquetas P vamos a cambiarle el color a rojo. Entonces voy a darle guardar y voy a eliminar esto para ver cómo queda. Le doy clic en guardar y voy en mi página y le hago recargar y ¡oh! ¿Qué pasó? No se aplicó, no cambió el color del texto a rojo. ¿Por qué ocurre esto?
porque yo tengo acá definido los distintos estilos, ¿verdad? Pero tengo que vincularlo a mi página HTML. Este archivo tengo que hacer que esté vinculado a este archivo. Entonces, ¿cómo hago eso? Mediante el uso de la etiqueta link, justamente que sirve para linkear otros archivos, por ejemplo, un archivo de CSS. Entonces escribo así: el link href es la propiedad donde yo voy a decirle al intérprete dónde está ubicado el archivo el cual quiero usar. En este caso está en la misma carpeta que la página trabajando con estilos. Entonces voy a escribir directamente el nombre del archivo: estilos.css. Muy importante acá es poner exactamente el nombre del archivo y su correspondiente extensión, o si no va a haber problemas a la hora de cargar, como vamos a ver enseguida. También es necesario poner la relación de este archivo con la página web, con esta página que estamos realizando. Entonces, este archivo es un style sheet, una hoja de estilos. Entonces, tengo que definir eso acá y cerrar acá. Como vemos, la etiqueta link también es una etiqueta especial que no necesitamos cerrar. Bueno, una vez definido la referencia hacia el archivo estilos CSS, entonces vamos a guardar y vamos a ver si quedó aplicado. Ya, perfecto. Quedó entonces vinculado este archivo donde definimos el color de los párrafos. Por ejemplo, vamos a poner yellow. Entonces, damos clic en guardar y automáticamente se va a aplicar ese estilo a las páginas que estén dependiendo del archivo estilos.css. Bueno, como les dije, es importante escribir exactamente el nombre del archivo. Por ejemplo, si yo pongo una mayúscula, probablemente no sea posible encontrar ese archivo, entonces no se va a poder aplicar el estilo que yo haya definido por acá. Entonces, muy importante escribir exactamente como le hemos puesto el nombre. Ya, le doy clic en guardar y queda esto aplicado perfectamente. Bueno, otra forma de aplicar estilos sería utilizando identificadores. Por ejemplo, si queremos que este texto aparezca de un color o este párrafo aparezca de un color y que esto aparezca de otro color, entonces no nos sirve esta forma de aplicar estilos. Necesitamos definir, por ejemplo, un identificador. Entonces escribimos la propiedad o la opción ID y dentro de las comillas dobles vamos a poner un código 1 o párrafo 1 como identificador. Y al párrafo número 2 vamos a escribir ID es igual doble comilla párrafo 2. Entonces, una vez definido el identificador, podemos irnos acá y vemos cómo queda. Se sigue aplicando el yellow. Vamos a cambiar otra vez a rojo. Y como ven, mediante esta regla de CSS, donde yo digo que todas las etiquetas P van a tener un color rojo, funciona de maravilla. Pero mi problema es que yo quiero que esto aparezca de un color y que esto sea otro color. Entonces, como vimos, para eso hemos creado los identificadores, que podemos hacer uso de ellos por acá con el símbolo de numeral. Como vemos, ya nos aparece de forma automática todos los ID que tenemos disponibles. Bueno, vamos a hacer
uso de, podemos escribir párrafo o directamente hacer clic. Y como hemos hecho anteriormente, abrimos y cerramos llaves y dentro de esas llaves definimos un color personalizado que puede ser un azul. Entonces vemos que se van a aplicar a todos los párrafos esta regla, pero al párrafo 1 se le va a volver a cambiar el color. Vamos a ver entonces cómo queda el resultado. Entonces, como vemos acá, este texto aparece en azul porque así lo hemos puesto acá. Bueno, si quiero cambiarle de vuelta el color al párrafo 2, por ejemplo, si quiero poner en amarillo, entonces de vuelta escribo de esta forma, color, y le pongo yellow. Ya, entonces le doy clic en guardar y al párrafo 2 se le va a aplicar este atributo, la regla que hemos puesto, como ven. Entonces, en un principio todos los párrafos tenían el color rojo, pero además yo estoy definiendo que todo o que la etiqueta que tenga el ID párrafo 1, entonces eso va a ser de color azul. Y el ID que tenga el párrafo 2 va a ser de color yellow. Como ven, estos nombres, párrafo 1 y párrafo 2, corresponden al ID de la primera etiqueta y al ID de la segunda etiqueta. Y de esa forma puedo crear distintos ID y ir manipulando de acuerdo a mi gusto. Bueno. Otra forma de aplicar estilos es utilizando lo que se llaman clases. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, otra etiqueta P. Por acá. Y como que no tiene ningún, entonces el estilo que se le va a aplicar va a ser el estilo genérico que se aplica a todas las etiquetas P, que va a ser rojo. Entonces el último párrafo va a aparecer en rojo, como ya hemos visto. Bueno, pero existe una forma en la cual yo puedo crear, yo puedo definir una clase, y las clases normalmente se utilizan cuando yo quiero aplicar el mismo estilo a varias o algunas etiquetas. Entonces, para no hacerlo uno por uno, puedo definir clases. Por ejemplo, puedo llamarle clase párrafo. ¿Ya? Y dentro de estilos puedo identificar o llamar a esa clase mediante el punto. Entonces escribo punto y acá ya me aparece luego el nombre, perdón, clase párrafo. Entonces ahí también existe esa forma de aplicar estilos. Por ejemplo, puedo decir que todas las clases o todos los párrafos que utilicen esta clase van a tener color naranja o mejor verde, green. Bueno, entonces todos aquellos párrafos que utilicen esta clase van a ser de color verde. Bueno, volvemos acá y volvemos al navegador, le damos clic en recargar y ¿qué pasó? Se aplicó el verde al último o al último párrafo que hemos creado. ¿Por qué? Porque ese era la clase el que estaba utilizando. Bueno, entonces puedo también al primer párrafo hacer que pertenezca también a esta clase, a la clase párrafo. Entonces el primer párrafo y el último que pertenecen a la clase párrafo, que es esta, se van a pintar en color verde. Entonces son las distintas formas
de aplicar estilos CSS. Entonces, como ven, en forma genérica se puede aplicar. También se puede aplicar utilizando identificadores o utilizando clases. También se puede ser un poco más específico definiendo, por ejemplo, que den todas las etiquetas P dentro de body se van a hacer de color rojo. Entonces yo puedo hacer también de esta forma. Puedo, como que las etiquetas van una dentro de la otra, puedo hacer ser más específico y decir todo lo que está dentro de body, que esté dentro de un div, por ejemplo, que es otra etiqueta, y todos los divs que estén, o todos los párrafos que estén dentro de ese div se le va a aplicar ese color. Vamos a hacer una prueba de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, acá voy a tener dentro de body, voy a tener una etiqueta div. Es una etiqueta que me sirve para aplicar clases o agrupar elementos. Entonces, dentro de la etiqueta div voy a tener también una etiqueta p que va a contener la frase, por ejemplo, Olimpia, tu papá. Ahí está. Entonces, acá vemos que dentro del body existe una etiqueta div que tiene un párrafo y cuyo contenido es este. Bueno, y para probar, acá al final voy a poner otro párrafo que diga Cerro Campeón. Bueno, entonces, este párrafo se encuentra dentro del body, pero este párrafo otra vez se encuentra de un div y el div se encuentra dentro de un body. Entonces vamos a experimentar un poco con eso. Vamos a tratar de aplicarle estilos a todo esto. Bueno, si yo le digo al intérprete que todas las etiquetas P van a ser de color rojo, entonces eso significa que todo lo que sea P, que no tenga una clase asociada o un ID asociado, se va a pintar de rojo. Entonces eso ya vimos. Como vemos, Olimpia tu papá y Cerro Campeón se prenden o se ponen en rojo, ¿no? Y los anteriores no lo hacen así, ya que tienen otras reglas que hemos ya definido acá, que hacen que se cambie. Pero si no tuviéramos ninguna otra regla, que la regla general fuera solo esto, entonces deberían de pintarse todo en rojo, como ven. Bueno, con eso ya no tenemos entonces ningún problema, ya vimos cómo se utiliza. Pero ¿cómo hacemos, por ejemplo, que Olimpia aparezca en negro? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo podemos hacer utilizando o siendo más específicos. Por ejemplo, diciendo todo, todo lo que está dentro de body, que esté dentro de un div, que esté dentro de una etiqueta P, va a ser de color negro. Le damos clic en guardar y recargamos la página. Y vemos que justamente el contenido de este párrafo se pinta en negro. Y el último, que está solamente dentro de una etiqueta P, se pone con el color rojo. Entonces son las distintas formas, existen más, pero son las distintas formas de ir aplicando estilos en CSS. Uno es en forma general, otro siendo un poco más específico, otro utilizando identificadores y utilizando clases. Bien, entonces ya hemos aprendido cómo se aplican los colores. Bueno, ahora
Voy a borrar todo otra vez y voy a poner solamente este párrafo. Olimpia, tu papá. Voy a darle clic en guardar. Voy a borrar también todos los estilos que he creado. Entonces, por defecto me va a aparecer Olimpia tu papá en negro. Voy a hacer uso de unas propiedades de CSS porque existen muchísimas. Ya hemos visto la propiedad color que le cambia el color de letra. Por ejemplo, si pongo acá un white, va a ser todo el párrafo va a ser de color blanco, entonces no va a aparecer visible, obviamente. Entonces yo tengo que cambiar el color de fondo de este párrafo. Entonces eso lo hago utilizando la etiqueta background medio color. Entonces, si el color de letra es blanco, entonces el fondo debería de ser negro para que se pueda ver el párrafo o el contenido del párrafo, ¿no? Entonces, defino el color, como vemos acá. Sí, voy a separar un poco. O puede ir uno debajo de otro. Lo importante es que exista lo que se llama indentación o un espacio para indicar que todos estos, para ser un poco más ordenado, para indicar que todos estos atributos van a estar dentro de un párrafo. Entonces podemos, al estar escribiendo, podemos ser un poco desordenados y entonces si esto es un poco largo, entonces nos podemos confundir. Le damos también una forma fácil es hacer clic derecho y darle clic a la opción format. Entonces eso también hace que quede ordenadito. Bueno, entonces blanco va a ser el color del párrafo y el color de fondo va a ser negro. Veamos cómo queda esto. Ahí está. Entonces ahí se vuelve ya visible, ¿no? Una vez hecho esto, podemos inclusive cambiar el tamaño de la letra con un atributo que se llama font size, font-size. Y acá ponemos, por ejemplo, que sea de tamaño 25. Tenemos que ponerle 25 px o 25 píxeles. Es el tamaño que va a tener nuestro texto. Como ven, se agrandó un poco más. Entonces esa es la forma en la cual yo mediante estilos CSS puedo cambiar el color, que sería el color de letra, el color de fondo y el tamaño. También puedo definir, por ejemplo, fuentes mediante la etiqueta font family. Mediante font family yo puedo poner acá qué tipos de letra quiero que se aplique. Por ejemplo, puedo aplicar el estilo Free Sans. Y vemos cómo cambia automáticamente. Por ejemplo, si quiero definir otro tipo de letra, hacerlo entre comas. Por ejemplo, Arial o Taoma. Entonces voy a poner entre comas los distintos tipos de letras que quiero que se apliquen. Entonces, lo que hace el intérprete es buscar entre las fuentes instaladas si encuentra este tipo de fuente, entonces aplica eso. Si no encuentra, pasa al siguiente. Entonces, si este tampoco encuentra, pasa al siguiente. Y de esa forma va eligiendo la fuente que esté disponible. Entonces acá ya tenemos disponible la fuente Free Sans, entonces ese es el que se aplica. Bueno,
acá al último, si no se encuentra nada, puedo ponerle la opción sans serif, que sería la fuente por defecto que tiene instalado el sistema. Entonces, en el último caso, va a aplicar la fuente por defecto que tenga instalada el computador. Una vez hecho esto, también puedo aplicar otros estilos. Por ejemplo, la alineación del texto. La alineación del texto por defecto está hacia la izquierda, pero puedo hacer que el text align, la alineación del texto, sea, por ejemplo, centrada, utilizando este código center. Entonces se pone en el medio. O puedo hacer que esté a la izquierda, a la derecha, con left. Se va a alinear entonces, perdón, a la izquierda, ¿sí? Con right. Con right puedo hacer que se alinee hacia la derecha. ¿Sí? Bueno, en este caso vamos a dejarlo en el medio, mediante center. Ya, entonces va quedando así. También puedo trabajar con el tamaño que va a tener el párrafo mediante la etiqueta width, que sería el ancho en realidad. Entonces le pongo, normalmente se pone en porcentaje. Si pongo width 50%, entonces vamos a ver el resultado. Ya, se nos queda con un tamaño de mitad de página, ¿no? La mitad de la página entonces va a ocupar. Si pongo 90%, entonces el ancho que va a ocupar esa etiqueta o ese párrafo va a ser del 90%. Vamos a dejarlo en 50. Ahí. Bueno, ¿cómo hacemos que este párrafo otra vez, que está ocupando el 50%, aparezca centrado en el medio? Eso podemos hacer mediante márgenes, de una forma fácil, utilizando la etiqueta margin 0 auto. Entonces con eso podemos hacer que el contenido aparezca acá, centrado. Esto es una forma rápida de hacerlo. Si queremos hacerlo detalladamente, entonces podemos hacerlo manualmente. Entonces escribimos el margin bottom, le decimos que va a ser 0. El margin top, que va a ser también 0. Y el margin left va a ser en forma automática. Y el margin right va a ser también en forma automática. Entonces, quitando esto, vamos a dejarlo así. Y vemos que el resultado es el mismo. Entonces, variando un poco, pueden poniendo acá 100, 100, veamos cuál es el resultado. Vemos que se corre un poquito, entonces eso puedo controlarlo mediante el margen de arriba. Puedo poner inclusive un valor grande, 500 px, y vemos que me hace un espacio muy grande. Acá tengo que ponerle en píxeles, ¿sí? Entonces escribo de esta forma. Bueno, una forma abreviada de hacerlo es, como ya vimos, utilizando solamente la etiqueta margin 0 out. Entonces queda el código mucho más corto y el resultado que obtenemos es lo que queríamos. Bueno, ahora vamos a trabajar un poco más con párrafos. Vamos a crear un nuevo archivo y vamos a llamarle trabajando
guión con guión párrafos. Bueno, acá ponemos el título párrafos y veamos, voy a borrar este div para que quede así. Pequeño comentario. En esta parte trabajaremos con párrafos. Ya, nos queda esto. Perfecto. Ahora, el ejercicio que vamos a hacer va a ser introducir unas cuantas etiquetas nuevas. Las etiquetas H1 o las etiquetas que nos permiten establecer títulos y subtítulos a nuestro contenido. Por ejemplo, podemos poner título principal. Entonces esto ya le damos clic en guardar y ejecutar archivo. Y se nos muestra ya con este estilo, con este tipo de letra, de este tamaño y en negrita. Entonces eso automáticamente se aplica. También puedo cambiar eso mediante CSS. Por ejemplo, puedo hacer que la etiqueta H1 aparezca con un color rojo, o que sea un poco más chico, que aparezca en el medio. Todo eso puedo modificar mediante CSS. Lo importante acá es lo que les quiero mostrar, es los distintos tamaños que tienen las etiquetas H1 que le dan valor semántico a nuestro contenido. Por ejemplo, si ponemos el título principal entre las etiquetas H1, eso va a hacer que el intérprete identifique que esto es algo importante, que esto es el título principal y que dentro del título principal existe un subtítulo, un H2, un encabezado 2, que sería un subtítulo de nivel 2. Y así podemos hacer copiar y pegar rápido. Y vamos a ver los distintos niveles que tenemos disponibles: H3, H4, H5 y H6. Son los distintos niveles que viene definido en el lenguaje HTML. Bueno, entonces queda de esta forma. Le damos guardar, recargar. ¡Pah! Ahí aparece los distintos niveles. El último nivel, el H6, es el que aparece más chico y el de menor importancia, por así decirlo. Entonces podemos tener acá nuestro párrafo, que sería el contenido. Esto es el contenido. Voy a poner así. Voy a copiar y pegar esto varias veces para que sirva como ejemplo. Ahí está. Entonces, este sería el formato del contenido, ¿no? Y con los títulos y subtítulos serían estos. Voy a darle a copiar y voy a pegar por acá, por acá, ahí. Entonces quedaría nuestro documento de esta forma. También puedo hacer que el body sea un poco más chico. Normalmente lo que se hace es crear un estilo CSS, como vimos ya, un estilo aparte, ¿no? También podemos crear acá dentro del head. Ya vimos. Y puedo decirle que el body tenga los siguientes atributos: que tenga un ancho
de 70%. Entonces eso, perdón, que tenga un ancho del 70%. Entonces defino eso acá y vemos el resultado recargando la página. Vemos cómo se achica, se ha achicado el tamaño de lo que es el cuerpo, el body del documento. Y si quiero que eso aparezca centrado, entonces le aplico la propiedad, ya saben ustedes, margin 0 auto. Le doy guardar, recargar y el contenido aparece ya un poco centrado. También puedo aplicar bordes para que quede bien en claro en claro desde dónde hasta dónde va a ser el contenido del body, ¿no? La propiedad border también tiene varios atributos. Por ejemplo, puedo poner el border color, en este caso va a ser black. El border style, que va a ser solid, sería un borde sólido. Y el border size, el border size el border width, perdón, que va a ser, por ejemplo, 5 píxeles. Entonces voy a borrar este último y veamos el resultado. Aparece un borde un poco más grande. Eso se define mediante el border width, que puede ser 10 inclusive, y eso puede aumentar, ¿no? Lo ideal es que sea un borde 2, un poco más pequeño, ¿no? Ahí. Y el borde de estilo sólido, que puede ser inclusive el borde doble. Vamos a probar las distintas opciones que tenemos. Esa opción no está disponible. Lo ideal es que sea un borde sólido y acá podemos cambiarle el color. Por ejemplo, el color del borde que sea rojo. Y ahí va cambiando el estilo del borde. Esto podemos englobar utilizando border, solamente la etiqueta border y escribiendo acá solid 2 red, por ejemplo, 2 píxeles. En vez de hacerlo en forma separada, puedo hacerlo en una línea utilizando la opción border. Entonces se aplica el mismo estilo. Entonces vamos a dejarlo en black, en negro. Ahí está. Entonces ahí queda definido ya desde dónde hasta dónde va a ser el cuerpo del documento. Y eso puedo manipularlo mediante el width. Puedo hacer que sea inclusive que ocupe solamente la mitad del navegador. Entonces aparece así. Lo ideal es que sea un 60 o un 70%, ya normalmente suele ser suficiente.
Por ejemplo, el padding, que sería el espaciado, también puedo manipular el padding top, puedo decirle que sea de 50 píxeles. Y ese es el espaciado de la parte superior, el padding top. El padding bottom sería el espaciado hacia abajo, puedo decirle también que sea 50. Entonces el espaciado, pero de hacia abajo, va a ser de 50, como vemos acá. Puedo hacer que el padding left, padding izquierdo, sea de 50 también. Veamos cómo queda eso. Ya, ahí vemos que el padding left también es de 50. Y también puedo hacer que el espaciado, el padding right, sea de 50. Entonces queda de esta forma. Todo esto puedo hacerlo en una sola línea utilizando solamente la etiqueta padding 0 o 50-50. Tengo que ponerlo en píxeles, en px. Y arrojaría un resultado ya parecido o igual a lo que yo he definido. Entonces, en el caso de que necesiten hacer un poco de espaciado, pueden aplicar eso. Pero si no quieren, entonces quedaría de esta forma. Lo ideal es darle un pequeño espaciado. Vamos a darle 20 píxeles. Ya, nos queda así. También podemos definir un color de fondo, background color para nuestro documento. Por ejemplo, podemos hacer que el background color sea un color, a ver, un poco, tiene que ser un color un poco claro. Por ejemplo, que sea este color. Entonces el documento queda de esta forma. Como vemos, lo aplica a todo el documento. Entonces quedaría ya con un color de fondo claro, que es lo recomendable en este caso, ya que la fuente tiene un color muy fuerte. De esa forma podemos trabajar un poco con los estilos ya de nuestra página. Todo esto podemos llevarlo también a un archivo externo a nuestra página de HTML, que es lo recomendado. Podemos crear una hoja de estilos y le llamamos estilo párrafo, y dentro de eso pegamos el código que hemos hecho. Le damos clic en format y ahí queda. Ahora llegó la hora de hacer el link a ese archivo. Haciendo el link a ese archivo que se llama estilo párrafo .css, escribiendo rel style sheet, queda vinculado ya esta página con este estilo. Entonces el resultado va a ser el mismo. Esta es la forma recomendada de trabajar, por un lado con los estilos y por otro lado con la estructura, el contenido de nuestra página HTML. Entonces, si por alguna razón cambiamos o borramos estos atributos que hemos modificado, la página web quedaría sin el estilo. Entonces, como ven, esto es HTML puro
y por CSS le modificamos sus estilos. Entonces eso hace que la página web quede transformada mediante estilos CSS. De ahí la importancia de manejar correctamente el uso de ambos, ambos lenguajes de marca. Bueno, hasta aquí esta primera parte. Espero que hayan entendido, hayan aprendido algo nuevo. Y si por ahí hay algún concepto o algún ejercicio que no hayan entendido bien, entonces tienen la opción nuevamente de volver a ver este video y por sobre todo de ir practicando, ¿verdad? Que la única receta es la práctica para aprender, ya sea HTML u otro lenguaje que nos permita programar.